Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios. El tema es la santidad y estamos hablando el título de los beneficios de ser santos. Y Pablo confirma esto cuando les escribe ahí en 1 Corintios 1:5, cuando les dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ya dijimos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Él nos las da por su divino poder, según 2 de Pedro 1:3. Y entre muchas de las riquezas que tenemos en Cristo, Pablo confirma: una, en toda palabra; dos, hemos sido enriquecidos en Él en toda ciencia. Y en el versículo 7 dice: y nada os falta en ningún don. Es decir, en Él contamos con la palabra, contamos con la ciencia que nos son necesarias para llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y además nos provee de sus dones para que sean de bendición y edificación para la iglesia y para la obra. Estamos estudiando entonces estas tres expresiones: enriquecidos en toda palabra. Dijimos que esta palabra viene del griego logos, que se traduce algo que es hablado. Yo estoy compartiendo hoy lo que es la palabra de Dios. Entonces, logos también se traduce algo que es un mensaje, que está escrito pero se habla, es predicado. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ese también es un mensaje, es palabra de buenas nuevas. Por lo tanto, cuando Pablo dice entonces, somos enriquecidos en toda palabra, esto significa hablar en todo momento, hermanos, las verdades de Dios. Las verdades de Dios. Por eso hay que estudiar, hay que escudriñar la palabra. Yo les he dicho en otras ocasiones, hoy tenemos muchos recursos a nuestro alcance para poder hacer una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Tenemos muchos recursos. ¿Cuántos tienen su concordancia Strong y el diccionario Vine y comentarios? Eso nos ayuda a darle una correcta interpretación a la Biblia, ¿sí? Significa entonces que Dios da a cada creyente la capacidad de hablar por Él, en lugar de Él y en la forma única en la que Él quiere que hablemos. Algunas de las excusas que yo me he encontrado así de manera frecuente, ¿por qué algunos no hablan la palabra o la palabra de Dios o las verdades de Dios? Es porque dicen ellos, pues es que no sé qué decir. Por ejemplo, si en tu trabajo tú le estás compartiendo a alguien buenas nuevas de salvación y lo tienes que llevar a ese punto donde él tiene que hacer una decisión, le hablas de las buenas nuevas del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que vino a este mundo a morir por toda la humanidad, etcétera, para que todo aquel que en él crea sea salvo, etcétera. Le estás predicando a él, pero luego él dice, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes guiar a esa persona a los pies de Cristo o vas a decir, no, mejor se lo llevo al pastor? Algunos eso lo hacen porque luego dicen, es que no sé qué decirle. Por eso yo no predico la palabra, porque no sé qué decirles. ¿No sabes cómo predicar las buenas nuevas de salvación? ¿Quién no sabe? Porque déjenme decirles, hace algunos años, a todo nuestro equipo de servidores, los ujieres, algunos piensan que el ministerio de ujier se limita solamente a decirles a los hermanos, bienvenidos hermanos, qué bueno que están aquí. No, el ministerio de los ujieres, la Biblia lo enseña como los porteros de la casa de Dios, como los guardianes de la casa de Dios. Y de manera personal, nosotros somos los guardianes de la casa de Dios, porque somos el templo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos estar bien entendidos de nuestra responsabilidad. Entonces, yo les decía a los hermanos, si llega alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a venir a traérselo al pastor? ¿O tú puedes llevarlo a los pies de Cristo? Para sorpresa mía, hubo algunos que no sabían cómo abordar a una persona y llevarla a los pies de Cristo. Servidores.
Por ejemplo, usted puede llevar a una persona a ese punto de compartiéndole las buenas nuevas de salvación, a que esa persona realmente tenga la convicción de que es un pecador y necesita un Salvador. ¿Usted lo puede hacer? ¿Hay alguien que no lo puede hacer? Dios nos da la capacidad en su gracia para hablar de Él, pero la pregunta es, ¿por qué algunos no hablan de Él? Porque dicen, no sé qué decir, no sé cómo decirlo. Algunos dicen, es que no creo que yo puedo hacerlo. No, pues con esa fe menos, ¿verdad? Algunos otros, peor aún, se sienten tan poca cosa que dicen, no, es que yo soy un pobre gusano. No. Entonces, ¿qué en Cristo Jesús no se nos ha dado un valor en Cristo? Entonces, ¿por qué hay quienes se sienten tan poca cosa para decir, es que yo no sé qué decirle a la gente, soy tan poca cosa? No, hermanos, tenemos que entender que hemos sido enriquecidos en Él y tenemos su palabra. Tenemos la palabra profética más poderosa que hay. ¿Sí? Entonces, hay que hablar las verdades de Dios. Pregunta, si las verdades de Dios son las que nos hacen libres, ¿por qué entonces no predicar las verdades de Dios? ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Si es la verdad de Dios la que hace libre, ¿por qué no predicamos las verdades de Dios? No nos menospreciemos, hermanos. Cuando Pablo dice a los corintios, hemos sido ya enriquecidos, acuérdense, es un verbo que está en pasado, algo que ya fue consumado. Ya Cristo lo hizo, Él nos ha enriquecido con su palabra. Entonces, Pablo echa por tierra cualquier excusa, cualquier argumento de todos aquellos que dicen, yo no sé hablar. ¿Se acuerda de Moisés? No sé hablar, Señor. Le puso muchas excusas a Dios. Le dijo Dios a Moisés, yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo, mi presencia irá contigo, ¿verdad? Entonces, Pablo echa por tierra toda excusa, todo argumento, cuando dice, porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, y luego añade diciendo, en toda palabra y en toda ciencia. Así que, mis hermanos, no tenemos excusas válidas para no dar testimonio de Cristo. Podemos hablar, Él nos capacita para dar testimonio por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que así lo hicieron los cristianos de la iglesia primitiva. Miren cómo oraban aquellos santos de la iglesia primitiva. Y le digo una cosa, aquellos cristianos de la iglesia primitiva tuvieron que ser perseguidos y esparcidos para que en medio de ese esparcimiento las buenas nuevas de salvación siguieran siendo predicadas. Dice la Biblia en Hechos 4:29, mire la oración de aquellos hombres. Aquellos hombres no decían, es que no sé hablar, es que no sé qué decir, es que soy tan poca cosa. Mire cómo oraban. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque, bueno, el pasaje ahí habla de cómo Pedro y Juan fueron llamados al concilio, los amenazaron y les dijeron, no queremos que ustedes vuelvan a hablar de ese Jesús, y ellos salen de ahí y dicen, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos. Y note usted ahí que la palabra siervos está con minúscula, no con super S de siervos como ahora. El gran siervo. Entonces, concede a tus siervos que con todo denuedo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra denuedo? A ver, uno por uno, ¿cómo dice? Con determinación, muy bien. Con confianza, muy bien. ¿Qué más? Sin temor, es decir, con libertad. Pero escuchen, también denuedo significa con autoridad. Entonces, esto es lo que tenemos que orar. Si tú eres de esa clase de personas que eres un poco reservado y dices, no, es que a mí Dios no me puede usar, sí te puede usar. Habla con Dios y dile, Señor, concede a tu siervo que con toda autoridad y con toda libertad, que hablemos tu palabra, no mis palabras. Versículo 31 dice,
Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con autoridad, con libertad, con determinación la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos dispuestos a abrir nuestra boca y hablar en el nombre del Señor, debemos estar seguros de que Él nos dará las palabras que debemos hablar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto no significa que debemos poner así nuestra mente como en neutral y decir como algunos dicen, pues no estudié, pero pues para la gloria de Dios, ahí lo que el Espíritu Santo nos dé. No, no es así. Hay que estudiar, hermanos. Y hay que estar bien claros en lo que vamos a enseñar. Ese asunto de que algunos se sacan mensajes debajo de la manga, eso no es bíblico. Hay que estudiar. Hay que saber cómo transmitir y trazar adecuadamente la palabra. Cuando se trata de llevar a una persona a los pies de Cristo, hay que saber cómo hacerlo. Cuando se trata de llevar a una persona a orar por una persona, por sanidad, por ejemplo, ¿cómo lo haces? No vas a orar por salvación para una persona que necesita sanidad física, ¿verdad que no? Hay que orar específicamente. Entonces, debemos aprender a orar, debemos aprender a publicar las buenas nuevas de salvación, porque dice Pablo, hemos sido enriquecidos en Él en toda palabra. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y termina diciendo, 2 de Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. Ahí la palabra usar se traduce trazar una línea recta, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Entonces dice Pablo, hemos sido enriquecidos en Él en toda palabra. Acuérdese, la audiencia de Pablo era la iglesia de los Corintios. Les estaba diciendo Pablo, acuérdense, ya el Señor nos ha hecho ricos con su palabra. Pero también la segunda cosa en la que hemos sido enriquecidos, que Pablo menciona ahí, dice, hemos sido enriquecidos en toda ciencia. La palabra ciencia es la palabra del griego gnosis, con G al principio. Gnosis, con G al principio, gnosis, que se traduce el conocimiento y la comprensión que alguien tiene de la palabra de Dios. Hemos sido enriquecidos en toda ciencia, en toda gnosis, es decir, en todo conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy compartiendo hoy? Bueno, es ese enriquecimiento que Él ya nos ha dado en el conocimiento y en la comprensión de la palabra de Dios. Ciencia. No se está refiriendo a las ciencias humanas. No, se está refiriendo al conocimiento, a la comprensión, a la revelación que nos viene cuando estudiamos la palabra de Dios. Esto significa entonces que Dios provee a los creyentes de todo el conocimiento y la comprensión de su palabra que se necesita para hablar con eficacia en representación de Dios. Yo no entiendo cómo hay el día de hoy predicadores que hablan y hablan, parecen más merolicos de allá de Tepito que predicadores de la palabra, porque no se les entiende nada. Y gritan y gritan y gritan y parecen metralletas espirituales, pero no, la gente no entiende nada. No se entiende nada. Yo pregunto, ¿están entendiendo el mensaje? ¿Sí o no? Bueno, la idea es que vayamos como desmenuzando cada palabra para poder tener una comprensión adecuada de lo que Dios nos quiere hablar. ¿De qué me sirve a mí hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y ustedes no entiendan nada? ¿De qué sirve? De nada. Porque entonces no somos enriquecidos y edificados con la palabra de Dios. Entonces, Dios nos provee a todo creyente de su sabiduría. Ya nos proveó y puso en nosotros el Espíritu Santo, que es el maestro que nos enseña cosas que no entendemos, que nos revela las verdades de Dios.
No, dijo Pablo, no pretendemos saberlo ya todo, pero prosigo a la meta. Él mismo decía en 1 Corintios 13:12, ahora conozco en parte, pero cuando esté con el Señor, conoceré realmente toda la verdad de Dios. Por lo tanto, entonces, es necesario, hermanos, usar el conocimiento, la comprensión de su palabra que Él nos ha provisto para ser eficaces en nuestro testimonio y en lo que Dios nos ha puesto en la obra de Dios. ¿De qué me sirve a mí tener mucho conocimiento intelectual si no vivo nada? ¿De qué sirve? Sirve de conocimiento, pero hasta ahí, ¿verdad? Dios nos ha dado a todos la revelación, el conocimiento, la comprensión de su palabra, para que al abrir nuestra boca, la gente que nos escucha pueda también recibir la revelación de la palabra de Dios. Hay ocasiones en que yo estoy predicando y de repente me están viniendo un montón de versículos a mi mente, que eso enriquece el mensaje. Pero si yo no fuera una persona que estudio la Biblia, pues yo me pararía ahí, es más, hasta estaría leyendo así literalmente y no estaría dándole una explicación a los mensajes, ¿verdad? Entonces, por eso se necesita meditar en la palabra de Dios, hermanos. Porque hay personas que dicen, lea la Biblia en un año. Sí, la puedes leer en un año y no entender nada. Aquí está el método más impresionante para que usted lea toda la Biblia en 3 meses. Sí, ¿y qué? Yo puedo leer 30 capítulos diarios, pero ¿y si no comprendo nada? Hay un hombre que se precia de llevar años y años dice que él es cristiano. Y desde que empezó su vida cristiana, dice que Dios puso en su corazón transcribir la Biblia con su puño y letra. Y empezó desde Génesis. Lleva como 5 o 10 Biblias ya hechas en todos los años que tiene caminando con el Señor. 10 Biblias transcritas así, literalmente, palabra por palabra, con su puño y letra. Pero maltrata a su mujer. ¿Entiende eso? Hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Él nos da la revelación. Yo sé que en estos momentos, mientras yo estoy hablando, les está cayendo la revelación a algunos de ustedes. ¿Sí? O como decimos en México, nos está cayendo el 20 de algunas cosas que ya habíamos leído, pero cuando las escudriñamos, meditamos en ellas, Dios nos trae una revelación particular. Dios nos habla de una manera personal. No cambia el mensaje es el mismo para todos. Entonces, Dios nos ha dado la revelación, el conocimiento y la comprensión de su palabra a todos, pero escuchen, hermanos, hay que abrir la boca y predicarla y proclamarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número 1, dice Pablo, hemos sido enriquecidos en toda palabra. 2, hemos sido enriquecidos en toda ciencia. 3, hemos sido enriquecidos en todos los dones. Las próximas clases vamos a hablar cómo los corintios tenían todo, pero pues sí, tenían todos los dones, habían sido enriquecidos por ellos, pero se andaban peleando, había división en la iglesia. Ya lo veremos, será otro tema. Acuérdense, estamos hablando de los beneficios de ser santos. Ya hablamos del beneficio de la gracia de su salvación, beneficio pasado, beneficio presente, las riquezas de la gracia de Dios a través de la revelación de su palabra, a través de la revelación que viene de la misma palabra, enriquecidos en toda palabra, enriquecidos en toda ciencia, pero luego dice Pablo ahí, hemos sido enriquecidos en todos los dones. Aquí la palabra don es la palabra del griego carisma, que se traduce, ya dije yo anteriormente, la dádiva, el regalo que proviene de Dios por su gracia. Nadie puede comprar los dones, ¿o sí? No se pueden comprar.
es por su gracia. Pablo pasa entonces de las provisiones específicas de la palabra y la ciencia a una provisión general de Dios que tiene que ver con los dones que todo creyente necesitamos para servirlo a Él. Y el que no sirve, no sirve. Pero como Dios quiere que sirvamos, nos provee de sus dones. ¿Sí? Entonces, y esos dones que Él nos provee, esos regalos, esas dádivas, ese carisma, es para que la iglesia se edifique y vaya creciendo sana, no enferma. Por eso ahora que estamos hablando en la serie de los domingos, hablando de los dones espirituales, yo les he dicho que los dones son para que la iglesia vaya creciendo y sea edificada sanamente, pero para que la iglesia crezca saludable, no defectuosa, ¿verdad? Pero los dones tienen que operar, tienen que ejecutarse, ejercerse. Entonces, es importante recalcar que Pablo está hablando de las provisiones de Dios y no del uso de las provisiones, Dios ya había provisto a los cristianos de Corinto y continuaba proveyéndoles todo a pesar del hecho de que ellos eran infieles, eran malvados, eran perversos. Les da los dones, pero ellos no estaban teniendo un espíritu agradecido con Dios porque se andaban peleando, ya lo veremos más adelante. Al parecer el apóstol Pablo estaba enfatizando en dos cosas importantes al escribirles cuando les dice, nada les falta, es decir, ya fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia y en todos los dones. Había dos cosas importantes que Pablo estaba enfatizando en ellos. Número uno, en primer lugar, los creyentes en Corinto, como los creyentes en todo lugar, no necesitaban buscar y no deberían de tratar de buscar otras bendiciones o dones especiales, puesto que Dios ya se los había provisto como sus hijos, dones espirituales que ellos ya no tenían que buscarlos. Dios ya se los había provisto a través de Jesús. Y esto Pablo lo está enfatizando. Nada les falta. No anden en busca de los dones espectaculares, en otras palabras. Porque algunos querían los dones visibles para que su ministerio, entre comillas, fuera visto, pero en realidad la motivación del corazón era otra. Querían ellos protagonismo, como el día de hoy hay quienes quieren protagonismo. No, yo quiero los mejores dones porque quiero ser protagonista. Eso no funciona. Hay que funcionar en el lugar donde Dios nos ha establecido y con los dones que Dios ya te dio para que funciones. Y Él pone, en el ministerio, pone a los que Él quiere donde Él quiere, porque Él es soberano. En segundo lugar, Pablo está enfatizando a los creyentes de Corinto que debían usar esos dones que el Señor ya les había dado. En otras palabras, los corintios no carecían de ningún don, más bien lo que estaba sucediendo con los dones es que les faltaba a ellos una profunda disposición para usarlos, porque por eso Pablo les dice, hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, y nada les falta, porque también ya tienen los dones. Ya les di la palabra, ya les di la revelación de mi palabra, ahora les doy mis dones, lo único que ustedes tienen que hacer es usarlos. Y a veces eso pasa con nosotros. Yo lo he dicho en otras, ahora que estamos desarrollando esta serie los domingos, es triste y es lamentable que dentro de la iglesia haya gente que tiene dones extraordinarios que requiere y necesita la obra del ministerio y prefieren, y dije prefieren, estar ahí con los brazos cruzados sin hacer uso de esos dones. Cada quien. Pero Dios nos dio los dones para usarlos, no para guardarlos. El auto que tienes, Dios te lo dio ¿para qué? ¿Para que lo tengas guardado en el garage? Para usarlo. Y si no lo usas, se te va a echar a perder ahí. Lo mismo es con los dones. Pablo les estaba diciendo a los corintios, nada les falta, Dios ya te dio los dones, ¿por qué no los usas? Y no los estaban usando porque se andaban peleando.
Qué triste, ¿no? Qué feo es eso. Por lo tanto, entonces, un cristiano verdaderamente nacido de nuevo no debe de decir, necesito tal o cual bendición espiritual o tal don espiritual. No, no necesitas, Señor, mejor dame este, no, es que me gusta más este que este. No, nosotros no decidimos. Dios te dice, te doy estos dones. Y si Él nos da esos dones, es porque Él sabe que eso es lo que necesitamos. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Imagínese el que le dio uno, que vaya con el Señor y le dice, ¿por qué no me diste a mí 3? ¿Y por qué nomás me diste 1? Porque esa era tu capacidad. Unos tienen capacidad para recibir 1, un talento, otros 3, otros 5. Todo es de acuerdo a nuestra capacidad. Y alguien que no entiende esto y está en el ministerio se frustra. Hay quienes le decían al pastor Chuy, porque hoy, pues por la gracia de Dios, Casa de Oración en Guadalajara es una de las iglesias, si no es que la iglesia más grande en número de personas, ahí en Guadalajara. Pero algunos decían, ¿por qué? ¿Por qué Dios te ha dado tanta gente a ti? No sé, pregúntale a Dios. ¿Por qué yo tengo nada más 50 personas? ¿Qué? O sea, ¿vale más el que tiene 7,000 personas que el que tiene 50? No. Bueno, simplemente es un asunto que Dios quiso hacerlo de esa manera. A uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5, de acuerdo a la capacidad. Y cuando un pastor no entiende esto, entonces empieza en un activismo impresionante, queriendo que la iglesia crezca a través de medios humanos. Y empiezan a hacer lo que hacen ahora con los pollos, les empiezan a inyectar hormonas para que crezcan rápido y tengan un montón de pollos y vendan muchos pollos y tengan más ingresos. Hay pastores que quieren inyectarle hormonas a la gente para que crezca y la congregación se vea repleta de gente, aunque no sean nacidos de nuevo, pero que la iglesia esté llena. No. Preferimos mejor que la iglesia esté llena de verdaderos santos de Dios a que esté llena de gente que muchos de ellos ni cristianos son. No necesitamos pedirle a Dios algo que Él ya nos proveyó con toda fidelidad y con toda abundancia. Él nos lo ha dado todo. El problema no es de Dios. El problema es de nosotros, ya que la única falta o el único defecto es nuestra falta de disposición para usar lo que Dios ya nos dio. Pregunta, ¿estás usando los dones que Dios te dio o el don que Dios te dio o lo tienes bien guardadito ahí? Miren cómo este país, hermanos, no nos ayuda mucho. No ayuda mucho. Porque hoy hay personas que teniendo dones extraordinarios que Dios los dio para que fueran usados para la edificación de la iglesia, prefieren usar esos dones para un trabajo secular. Que el trabajo crezca. Que los dones que Dios me dio sean usados para que la empresa o la actividad o el oficio que se vaya creciendo. Entonces cambian el trabajo secular por el trabajo ministerial. Yo no estoy diciendo que no debemos de trabajar, hay que trabajar. Estoy nada más haciendo un llamado a ordenar nuestras prioridades. ¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? ¿De veras? Porque se va a ver en el uso de nuestros dones. Porque si alguien tiene en primer lugar a Dios, le va a dar el primer lugar a Dios en todo lo que hace, sin dejar de hacer lo otro. ¿Estamos entendidos en eso? ¿Sí? Entonces ahí se cambian las prioridades y dicen, no, pues sí, Dios me dio estos dones, pero pues voy a trabajar. Voy a trabajar y Señor, pues ahí están los dones, mejor dáselos a otros. Escuchen esto, hermanos. Dios nos da los dones para que sean usados para la edificación de la iglesia, pero en sí mismos los dones no salvan a nadie.
No salvan a nadie. Lo que nos hace ser verdaderamente salvos es justamente reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre que ya nos lavó, ya nos limpió, ¿verdad? Así que si alguien tiene en primer lugar, siendo cristiano, tiene en primer lugar a su trabajo antes que a Dios, bueno, pues que su trabajo lo salve. Porque Él nos ha enriquecido en toda palabra, en toda ciencia, y nos ha dado sus dones. Esto era lo que Pablo estaba tratando de sembrar en el corazón de esa iglesia que estaba naciendo en medio de un panorama social como el que estamos viviendo hoy, hermanos, donde se hace necesaria que resplandezca la luz de Jesucristo a través de los santos de Dios. Hay muchas tinieblas a nuestro alrededor, ¿sí o no? Pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios, ¿verdad? Finalmente, entonces, llegamos al tercer beneficio. El primer beneficio pasado, la gracia de su salvación. El beneficio presente, 2, la gracia de sus dones, ¿sí? Beneficios presentes. Y en tercer lugar, el beneficio futuro de su gracia. Es decir, dice Pablo en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, pausa. Y luego dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Él vendrá? Bueno, si sabemos que Él vendrá, hay que vivir esperando que en cualquier momento Él va a venir. Y que Él nos agarre sirviéndolo y nos agarre viviendo en santidad para cuando Él se manifieste. Porque dice que vendrá como ladrón en la noche. No nos va a avisar. Las cosas, los antecedentes que hablan acerca de que su venida está presente, está muy pronta, ya los estamos viendo. Guerras, rumores de guerras, pestes. Por ahí anda una enfermedad que todavía no le encuentran cura. Varias. ¿Sí? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, 1 Corintios 1:8. Acuérdese, son nuestros versículos base de este mensaje. Dice, el cual también nos confirmará hasta el fin. Es decir, esta palabra confirmar habla de establecernos en las verdades de Dios. Hasta el final. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan necesidades, venga tribulación. El que está bien confirmado en las verdades de Dios permanecerá hasta el final, dice, para que seáis irreprensibles, que nadie tenga nada malo que decir de ti, que nadie tenga nada que recriminarte, así se traduce la palabra irreprensible, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, porque fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es importante considerar que la gracia de Dios no solo provee para los creyentes beneficios pasados, presentes, sino también beneficios futuros. En el pasado, vamos a concluirlo de esta manera, en el pasado Dios provee para nosotros la gracia de su salvación. En el presente nos capacita con sus dones, con los dones de su gracia, y en el futuro Él nos garantiza el cumplimiento final de su gracia a través de la regeneración de los hijos de Dios. Ya hemos sido regenerados, pero no hemos sido glorificados, ¿sí? En otras palabras, tenemos tarea para hacer en esta tierra, hermanos, pero Dios nos ha dado sus dones para usarlos para el Señor, y mientras tengamos trabajo en el Señor, pues hay que trabajar. Es necesario permanecer todavía aquí en esta tierra. Pablo dijo, para mí sería muchísimo mejor si ya me fuera. Pero si todavía soy útil aquí, pues bueno, que siga yo aquí, pero estoy así como en estrecho, decía Pablo. Mire, lo leo en Filipenses 1:21. Esto le escribió Pablo a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos están esperando al Señor? Yo, así como están las cosas, así de terribles como se ven, y lo que se espera que viene, a mí ya me gustaría irme con Él, pero yo no decido.
Yo no decido. Aunque por ahí dicen que el que se quita la vida se va con el Señor, porque salvo siempre es salvo. ¿Será cierto eso? Cuidado con esas cosas que dicen algunos que tienen una influencia teológica, como maestros de teología. Entonces dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Versículo 22, Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24, para quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía muy clara su tarea y su responsabilidad. Él se quería ir con el Señor, pero él sabía que él era útil mientras estaba ahí. Esto tenemos que tenerlo muy claro nosotros, que si tú todavía estás en esta tierra, es porque Dios tiene todavía un propósito para tu vida y a través de tu vida. Estamos seguros y esperamos la venida de Jesús y sabemos que puede ser pronto. Por tanto, las palabras cuando Pablo dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, significa un esperar anhelante. Porque algunos que todavía no están seguros si cuando terminen los días de su vida en esta tierra se irán con el Señor, ellos no anhelan la venida del Señor. Ellos tienen miedo, les da miedo. Esperar es un esperar anhelante, es un esperar con anticipación, pero también es un esperar mientras estamos activos en la obra. Es decir, no es un esperar de forma pasiva y ociosa, hay que estar trabajando, como cuando alguien espera la cita que tiene con el doctor. Te dice el doctor, tienes cita a las 5 de la tarde y te vienen atendiendo a las 7 y estás ahí 2 horas esperando. Pero no se está refiriendo a esa espera en la que hay incluso incomodidad y luego empieza el ocio a hacer de las suyas también. Acuérdese, alguien dijo que la madre de todos los vicios es la ociosidad. Y Dios va a venir no por los ociosos, Dios va a venir por los que están trabajando en su obra. Porque hay mucho trabajo en la obra. Hay mucho trabajo en la obra. Yo no sé si ustedes sabían, pero John Salcido ya tiene con nosotros 1 año. ¿Y cómo se te ha hecho este año? Así. Yo ya voy a cumplir 13 años que me vine a este país. Se me ha hecho como si fuera ayer. De repente lo ocho y me dice, oye, ¿cuántos años llevas ya allá en California? Pues voy para 13 años. ¿13 años? Parece que fue ayer. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado en el trabajo de la obra. No hemos estado ociosos. Aunque algunos piensan que los pastores no trabajan. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, habla de un esperar que implica un trabajar mientras esperamos. Trabajar en la obra mientras esperamos. Pero además habla de permanecer en una actitud de vigilancia, de confianza cada día en Él. Esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Un esperar trabajando, no un esperar ocioso. Aquí estamos, Señor. A ver cuando tú vengas, ¿verdad? Y ya no se hace nada para la obra. No. Esperar entonces implica trabajar mientras esperamos. Hay 5 razones por las cuales debemos esperar la segunda venida del Señor. A ver si usted estaría de acuerdo con estas 5 razones. 5 razones por las cuales debemos esperar la segunda venida del Señor. ¿Listo? Número 1. Porque será la exaltación final de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Número 1, será la exaltación final de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17:4 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Será la exaltación final de Cristo como Rey de Reyes, por eso debemos esperarlo.
5 razones por las cuales debemos esperar la segunda venida del Señor. Número 1, será la exaltación final de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 2, otra razón por la cual debemos esperar la segunda venida de Jesús es porque será la derrota final de Satanás. Esas enseñanzas que andan ahí, que tienen que ver con la guerra espiritual y que vamos a pisar al diablo y vamos a destruir el reino de las tinieblas y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Aquí está la destrucción, la derrota final de Satanás. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa será la derrota final de Satanás. Por eso hay que esperar la segunda venida de Jesús. Otra razón por la cual debemos esperar la segunda venida de Jesús es, número 3, porque habrá justicia final para los mártires. Habrá justicia final para los mártires. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En ese tiempo será la justicia para los mártires. Segunda de Tesalonicenses 1:6 y 7. Segunda de Tesalonicenses 1:6 y 7 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Número 4, razón número 4 por la cual hay que esperar la segunda venida del Señor, es que vendrá la muerte para los que rechazaron a Jesús, inevitablemente. Vendrá la muerte para los que rechazaron a Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso hay que esperar la segunda venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Otra razón número 5 por la que hay que esperar la segunda venida del Señor es, significará el cielo y la morada eterna para los que creen en Él. Significará el cielo y la morada eterna para los que creen en Él. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Concluimos pues entonces, los beneficios de ser santos están divididos en estas 3 categorías que ya estudiamos. Beneficios pasados, que son dados en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Beneficios presentes, que estos se van realizando en nosotros en la medida que vamos desarrollando, creciendo y madurando en la vida cristiana. Y los beneficios futuros, que estos son los que experimentaremos cuando estemos en el reino de los cielos con el Señor. ¿Entendieron el mensaje? Más claro que eso no puede ser.